Pues muy buenas tardes a todos. Creo que ahora nos toca a nosotros, Víctor. Yo no voy a empezar a hablar contigo sin darte muchísimas gracias, porque pudiendo elegir a cualquier otra persona para conversar en esta tarde sobre tu libro, pues me lo has pedido a mí y verdaderamente te lo agradezco, porque además me ha dado la oportunidad de leer tu libro y de subrayarlo, como dice Oriol. Y bueno, para mí ha sido una experiencia muy inspiradora. Yo quiero decirle a nuestra audiencia que Víctor, estamos acostumbrados a escucharle en sus reflexiones políticas, en las tertulias. Bueno, yo quiero decirles que este no es el libro de un politólogo, ¿no? Este es el libro de una persona con una enorme cultura, con un enorme estudio de la historia de las humanidades. Todo aquel que se considere una persona que eche de menos la cultura de las humanidades, la enseñanza de las humanidades, todo lo que las humanidades nos han enseñado en la historia. Creo que este libro es un viaje que Víctor nos invita a hacer por la historia de la humanidad. Este es un libro de vida, este es un libro de la vida, es un libro inspirador, es un libro valiente, es un libro erudito, es un libro profundo y a la vez es un libro sencillo porque nos describe muy bien cómo y por qué efectivamente somos la generación psicológicamente más angustiada de la historia. Cualquiera va a poder identificarse en alguna parte de ese libro, como lo he hecho yo misma, en muchísimos capítulos, y solo decir que a mí un libro que se titule Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista ya me ha ganado. Ya con ese título yo ya me pongo a leerlo, seguro que es lo que he hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que a quien tiene que hablar y a quien tenemos que escuchar esta tarde es el autor de este libro. Por tanto, pues yo no voy a decir nada más, pero sí me gustaría empezar el debate con algo que a todos los compañeros, Víctor, periodistas que te han entrevistado en los medios, les ha llamado la atención porque es un gran titular. Para los periodistas es un gran titular. Y tú, que has tenido contacto en los últimos años con los periodistas, que casi, bueno, en fin, casi ya eres como uno de nosotros, ¿no? Casi, Pues sí. es un titular muy, en fin, muy llamativo, ¿no? Que dice la derecha ha matado a Dios y la izquierda ha matado a la patria. Y yo, por conectarlo con la actualidad y con este país, con España, me gustaría que hicieras una reflexión a propósito de lo que la izquierda española y la patria ha significado y sigue significando todavía, si son términos antitéticos, si son términos compatibles, si hay un complejo o si no lo hay. Muchas gracias, Lucía, por tus amables palabras. La verdad es que es muy fácil elegirte a ti porque creo que, aparte de ser una periodista de una enorme calidad, creo que no hay nadie más valiente en España para decir las cosas y para cruzar las líneas enemigas, ¿no? Y para tratar de apelar a las dos Españas, ¿no? A estas dos Españas que crecientemente están tan divididas. También gracias, obviamente, a Vicente y a la Fundación Rafael del Pino por esta oportunidad y a Oriol por haber hecho un trabajo fantástico editando este libro, ¿no? Si tiene algo de mérito, gran parte lo debe a la edición de Oriol y de todo el equipo en Península. Lucía, comentabas lo de la derecha, ¿no? La derecha que ha matado a Dios, la izquierda que ha matado a la patria. Y yo creo que es que el problema que vivimos hoy en día, que como ha comentado Oriol, es un problema de borrachera, de narcisismo, que somos extremadamente individualistas. Normalmente pues solemos acusar a un bando de esa responsabilidad, ¿no? Y lo que hago en el libro es señalar la responsabilidad conjunta que tiene la derecha y la izquierda durante las últimas décadas, porque también otro problema que tenemos es que normalmente nos fijamos pues en el último dirigente, ¿no? En Rajoy, en Sánchez, y miramos mucho al presente y perdemos un poco la visión de largo plazo, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo hoy en día, esta división tremenda, esta polarización, esta tribalización, ¿no? La ocupación del Capitolio, las ocupaciones y que o los intentos de subvertir el orden legal y constitucional en España y otros muchos episodios
episodios populistas y disensos y malestar político-social que observamos en toda Europa tienen mucho que ver con el individualismo, con este narcisismo dominante en la sociedad, y la responsabilidad en gran parte es de cambios que ha habido en la izquierda y en la derecha. La derecha es fácil de visualizar, incluso, ¿no? El cambio que ha habido, ¿no? De los políticos democristianos de posguerra que construyeron en Europa el estado del bienestar, hemos pasado a Berlusconi, y de Berlusconi a Trump, pasando por Boris Johnson, ¿no? Es decir, políticos oportunistas, políticos que en lugar de enorgullecerse de contribuir a la cosa pública, se enorgullecen de no pagar impuestos. Y esta, digamos, derecha neoliberal ha fomentado un individualismo brutal, no solo por parte de políticos, sino detrás hay toda una ideología, ¿no? Y como repaso en el libro, pues hay muchos economistas y muchos pensadores que dieron alas a este individualismo en la derecha. Lo que es menos conocido, como comentas, es el individualismo fomentado por la propia izquierda. Y yo creo que, en primer lugar, es un fenómeno global. Es un fenómeno que observamos a partir de los años 70 con el mayo del 68, a partir de los años 70 con la guerra de Vietnam, lo observamos en todas las democracias occidentales. Se ha pasado de una izquierda que seguía a los pensadores progresistas, a John Dewey y a muchos filósofos progresistas que hablaban de la idea de que, bueno, la patria es el equivalente a Dios que tiene la izquierda, la idea de una comunidad inacabada, la idea de una comunidad a la que hemos de colaborar, en la que hemos de trabajar, que nos pide sacrificios y deberes. Y hemos pasado del no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país, de Kennedy. Hemos pasado de eso, de una izquierda que pedía sacrificios y deberes, a una izquierda que básicamente se limita a ofrecer derechos, ¿no? En los discursos, incluso cuento anecdóticamente las veces que la izquierda utiliza en sus discursos la palabra derechos, ¿no? Pedro Sánchez sería el último. Y no, esto no viene acompasado de lo que ocurría antes de la exigencia de deberes ni de sacrificios hacia la patria. Por tanto, yo creo que la derecha ha matado a Dios, ese ideal trascendental que regía y daba moral y daba un código moral a los políticos de derechas, y la izquierda ha matado a su equivalente, que es la patria, ¿no? Y yo creo que el resultado de eso es unos ciudadanos que se sienten tremendamente solos. La soledad es uno de los principales problemas que vivimos en la actualidad, y eso explica también esa tremenda paradoja que incluso en medio de la pandemia vivamos en el momento más opulento de la historia de la civilización humana, y sin embargo vivamos también en el momento en el que estamos pues viendo pues un mayor aumento del consumo de ansiolíticos, de problemas mentales y en general de malestar social. Me gustaría que, teniendo en cuenta tus conocimientos de la política de este país y en fin, que eres pues un estudioso tanto de la transición como del proceso que nos ha traído hasta aquí, porque hay un tema que yo creo que es sumamente interesante en este país, que es ¿por qué la izquierda española tiene tantos problemas con la asunción del término patria? Yo creo que es una respuesta compleja. Yo creo que primero hay una parte que es un accidente histórico. Es decir, justo en el momento en que la izquierda occidental pasa de reclamar el servicio militar obligatorio, como tradicionalmente reclamaban los socialdemócratas en el norte de Europa, y lo que comentaba antes, ¿no? de Kennedy y de pedir esfuerzos por la patria, justo pasa precisamente en gran parte por la experiencia traumática de la guerra de Vietnam, la izquierda pues abandona, deja la bandera americana, ¿no? Y empieza a igualar el patriotismo con el imperialismo, con el colonialismo, con cosas feas, ¿no? Como comentaba un amigo con el que estudiaba en Oxford, decía, era norteamericano, dice, pero yo llevo una bandera de Canadá en la maleta porque no quiero que la gente sepa que vengo de un país colonialista, ¿no? Y terrible, como Estados Unidos. Pues bueno, este tránsito de la izquierda justo coincide con la transición en España, con lo cual para la izquierda resulta muy difícil enarbolar en democracia la idea de patria justo en el momento en que esa idea estaba perdiendo prestigio a nivel internacional, con lo cual existe
un complejo particularmente fuerte, ¿no? Lo podemos observar porque ahora también incluso algunos países nórdicos están volviendo a pedir el sacrificio de sus chicos y en este caso también chicas, ¿no? El servicio obligando de nuevo un servicio militar y en este caso también civil, que al convertirte en mayor de edad. Y en cambio, la izquierda en España de eso no se habla de nada, de lo único que se habla son de las propuestas de Piketty, que dice exactamente lo contrario, ¿no? Cuando te vuelves mayor de edad no vas a hacer un sacrificio por la patria, sino que la patria va a hacer un sacrificio por ti y vas a tener un nuevo derecho que es que te van a dar, no sé, 250.000 euros al año o algo así en una herencia universal, que es lo que propone Piketty. Yo creo que la izquierda se ha visto pues muy cautivada por esa idea y además que es rentable, da votos a corto plazo, ¿no? Ofrecer derechos y no pedir sacrificios. No se puede entender tu libro sin hablar de la religión. Decía antes, no sé si era Vicente o Oriol, espero que nuestra audiencia no se moleste por hablar de este tema, ¿no? Que parece que no es un tema que está, pero sí que está, tú lo explicas, está ahí, está en nuestra vida, está exactamente en nuestra vida diaria y mucho más ahora con estas dificultades. Tú dices, y yo me he sentido muy identificada con esto y seguro que habrá, bueno, miles de personas como yo probablemente, cuando tu abuela decía esto de si Dios quiere, ¿no? Acababa su frase, si Dios quiere. Bueno, yo lo sigo diciendo, ¿eh? Yo sigo diciendo si Dios quiere. Y que a ti te Yo molestaba empiezo a eso, ¿no? decirlo ahora. Porque claro, nosotros pues estudiábamos, leíamos y decíamos, no, no, perdón, nosotros somos racionales, que es esto de que si Dios quiere, ¿no? Es una voluntad que está por encima de nosotros somos otra cosa. Y entonces tú dices ahora, eh, solo me he dado cuenta ahora de mi error. Y solo ahora puedo intuir el beneficio de la creencia de una voluntad divina dirigiendo los hilos de nuestra vida. Dices, no me refiero a un Dios concreto de una denominación religiosa, sino a Dios como idea de trascendencia impersonal y abstracta. Esto es lo que tú dices que se ha perdido en la sociedad actual y me gustaría, en fin, que nos dieras un pequeño resumen de ese contenido del ensayo que es tan importante para las tesis que desarrollas. Sí, es el aspecto fundamental, ¿no? La idea de Dios y, sin embargo, defiendo la idea de Dios y critico el fundamentalismo religioso porque creo que son cosas completamente opuestas, ¿no? Yo creo que hay que partir de la definición del problema. El problema de base es una verdad molesta e incómoda para muchos que la hemos enterrado culturalmente en las últimas décadas, sobre todo, pero que es un hilo sutil que detectamos en las grandes obras de la humanidad, en las grandes obras de arte, por cierto, desde la Biblia al Señor de los Anillos, pasando por las obras de Homero y de Shakespeare, ¿no? Y es la idea de que si tenemos, el poder tiene un lado siniestro e invisible, ¿no? Estaba viendo el Señor de los Anillos con mis hijos y está la metáfora del anillo, ¿no? El anillo del poder, ¿no? Que te vuelve loco, ¿no? La ubris o la ibris de la que hablaban los griegos, ¿no? La idea de que el poder se sube a la cabeza. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La tendencia humana a endiosarse, sobre todo la tendencia humana a endiosarse las personas que ocupan poder, ¿no? Desde los faraones, los emperadores romanos hasta hoy en día, bueno, los líderes revolucionarios bolivarianos o en los años 30 los líderes totalitarios comunistas o fascistas. Es muy fácil endiosarse. Entonces, en algún momento de la humanidad, que más o menos algunos autores sitúan entre el siglo VIII y V antes de Cristo, pero sin entrar en tantos detalles, las historias y los cuentos están más bien en el libro, pero sin entrar en tantos detalles, en algún momento de la humanidad alguien inventa la idea de Dios. La idea de Dios como antítesis, como antídoto contra ese endiosamiento de los humanos, el endiosamiento de los líderes religiosos y de los líderes políticos que se creían ellos mismos dioses. Entonces yo creo que la esencia del concepto sano de Dios, que no es el Dios de los fundamentalistas, sino que es el contrario, es que ningún individuo se crea Dios.
que ningún individuo en la sociedad se crea Dios, que eso es la base también de la democracia americana, ¿no? Dios crea a todos los hombres y mujeres, añadiríamos ahora, iguales, y no hay nadie que se pueda creer Dios. Entonces yo creo que eso es fundamental es el gran igualador social, es un enorme, fantástico invento de la humanidad que permite la igualdad, que todo el mundo se crea igual, que no haya nadie por encima, ¿no? Y yo creo que las sociedades además han avanzado cuando han compartido los individuos una creencia generalizada en un ente trascendental que, como dices tú, es impersonal. Esa es la clave, que nadie, que ningún faraón ni ningún emperador se crea el intérprete de Dios o incluso Dios encarnado, sino que es algo impersonal que no se puede interpretar claramente y que además no tiene por qué ser un Dios o una religión cristiana, puede ser una religión cívica, como comentaba antes, la idea de patria, ¿no? Que está detrás del establecimiento del estado de bienestar en los países nórdicos, ¿no? La idea de compartir un destino común, una comunidad. Y eso sirve como antídoto frente al endiosamiento humano. Y esa es una gran virtud, pero es que además tiene otra utilidad, y es que ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? Hay animales que piensan y hay animales que sienten, pero los animales no tienen una necesidad espiritual, no tienen una necesidad de buscarle un sentido a la vida. Nosotros sí, nosotros tenemos una innata necesidad de buscarle sentido a la vida, ¿no? Y si no llenamos esa necesidad espiritual con un ideal trascendente como el que defiendo en el libro, ¿no? Impersonal, un Dios o una patria, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a buscar en otro sitio. ¿Dónde lo buscaremos? En la política. Y eso es la causa de los grandes males de la historia de la humanidad, ¿no? Comenzando pues, por las matanzas durante la Revolución Francesa o la Revolución Comunista, y hoy en día lo podemos ver con muchos movimientos revolucionarios, pero también lo podemos ver en la derecha, ¿no? Con el asalto al Capitolio, el tratamiento a Trump, que no se tiene un tratamiento, se tiene un tratamiento divino, da igual lo que diga o lo que haga, él es de los nuestros, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es convertir la lucha política en una lucha religiosa, en un envite entre el bien y el mal, en una lucha cósmica, en lugar de ser un espacio desacralizado, un espacio pragmático, que es lo que defiendo en el libro. Por tanto, para defender una política pragmática y libre de tintes religiosos, creo que a nivel individual nosotros hemos de buscarnos, de encontrar un ideal trascendental, ¿no? Porque el ateísmo radical, la idea del individuo de que nosotros nos endiosamos y que solo estamos nosotros, nos puede llevar a sentirnos huérfanos, faltos de identidad y dejarnos seducir por vendebiblias, ¿no? Ya sean líderes nacionalpopulistas, ya sean extremistas yihadistas o supremacistas blancos. Dedicas una parte, lo digo por seguir con la idea de endiosamiento, ¿no? Y pasar de lo general a lo particular. Dedicas parte de tu libro a explicar cómo, claro, tú hablamos de que se endiosan los poderosos, ¿no? En la historia, hasta ahora mismo, vamos, porque eso lo podemos ver cada día en las noticias. Pero lo propio de esta época de narcisismo, que yo creo que esa es, vivimos en la era del narcisismo sin lugar a... Si hay alguna palabra que le pega a esta era es la de narcisismo. En esta era cada uno de nosotros es un pequeño Dios, ¿no? Nos endiosamos en lo individual, ¿no? Tú explicas un poco y eso, claro, naturalmente no se puede explicar sin sin las satisfacciones del me gusta, las redes sociales y todo esto, ¿no? Yo creo que esta es esto es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, me parece a mí, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo, los psicólogos dicen que calculan que hemos aumentado nuestro nivel de narcisismo un 30%, ¿no? Utilizando la escala que usan para medir el nivel de narcisismo durante las últimas décadas. Y esto nos lo inculcan desde la escuela, desde cualquier tipo de foro, ¿no? La idea de empoderarnos. Este es un libro contra el empoderamiento, que sé que es políticamente incorrecto porque la palabra empoderamiento, el concepto de empoderamiento seguramente es uno de los conceptos más sagrados en la sociedad de hoy en día, ¿no? Hay que empoderarse, nos dicen, ¿no? Y yo creo que si nos empoderamos demasiado, si pensamos que no existe ningún tipo de restricción, nos endiosamos, ¿no? Y eso tiene un reverso siniestro. Es que cuando no conseguimos lo que queremos,
Entonces, como somos absolutamente maravillosos, la culpa tiene que ser de otros y eso fomenta el victimismo y es lo que estamos viendo también hoy en día. La otra cara del narcisismo es ese victimismo, el que todo el mundo se siente víctima de otros grupos sociales o de otras fuerzas, siempre de los demás, en general del rival político. Y si no te sientes víctima, estás trabajando en tu victimización de una manera o de otra, ¿no? Ese es el reverso del narcisismo. Y eso es en el caso en que no nos salgan bien los planes. Pero es que si nos salen bien los planes y si solo todo sale de acorde a como nosotros queremos, ¿no? Y mira, no se lo nos publica un libro Península, nos lo presenta Lucía Méndez, pues nosotros querremos 2 libros en Península, que nos lo presenten 2 Lucías Méndez y no sé, y querremos más y más, ¿no? Porque entramos en esa rueda del hámster, ¿no? De constantemente estar persiguiendo pues metas de superación individual e intentando controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. El libro también es una diatriba, es un ataque frente a esta idea de que las cosas más importantes en la vida es la salud, el dinero y el amor, ¿no? Y yo como siguiendo la tradición de los estoicos, con muchas cosas del libro, lo que hago es seguir básicamente o recoger lo que hombres y mujeres más sabios que yo a lo largo de la humanidad han ido considerando que son las pautas necesarias para darle sentido a tu vida y para colaborar bien con los demás en la sociedad, ¿no? Y es que salud, dinero y amor son cosas que no dependen de nosotros, solo parcialmente. Podemos hacer ejercicio, pero luego puede que nuestro ADN pues bueno, nos lleve a desarrollar un cáncer o el dinero, pues el dinero sí que podemos trabajar, pero dependerá que tengamos un jefe que nos promocione y el amor, pues bueno, podemos amar a una persona, pero a lo mejor el amor no es correspondido, dependemos de otras personas. Entonces, yo creo que prestamos una atención desmesurada a estas metas de conseguir likes, como os he comentado, con las redes sociales, ¿no? Conseguir likes y no nos concentramos en las cosas que podemos controlar con nuestra mente, ¿no? Las actitudes, nuestras capacidades, nuestros sentimientos, nuestros odios, ¿no? Y eso creo, si algún mensaje también práctico me gustaría que de este libro calara es esta distinción, ¿no? De los estoicos en que el mundo hay 2 tipos de cosas de categoría A que podemos controlar con nuestra mente y cosas de categoría B que no podemos controlar con nuestra mente, como la salud, el dinero, el amor. Intentemos trabajar las cosas de la salud A, esforzarnos, no hacer ejercicio, etcétera, pero intentemos intentemos dentro de lo que cabe pues no tener en cuenta las cosas de la categoría B porque nos producen una insatisfacción y lo que ocurre durante estos últimos años, como bien has dicho, la palabra que puede definir nuestro tiempo es la idea del narcisismo y de alguna manera eso nos lleva a dedicar cada vez más y más esfuerzos en esa categoría B, en esa salud, dinero, amor o likes en las redes sociales que nos produce frustración. Tú en tu libro hablas, digo por empezar, por hablar, es una de las 3 palabras que has pronunciado. De la salud hablaremos luego sobre la pandemia y lo que nos está pasando, pero me interesa el dinero, ¿no? El papel que juega el dinero en nuestra sociedad y me interesa porque tú hablas también de la crisis del 2008, bastante de lo que significó y de las consecuencias que tuvo, que está teniendo todavía, por cierto, en todo el mundo desarrollado. Y yo recuerdo, no sé si tú recuerdas también, que en esos momentos se habló mucho de la codicia, ¿no? Se habló mucho de Wall Street, en fin, de la falta de principios y valores, digamos, de lo que, en fin, de los abusos que suponía, de la cantidad de dinero que era una cantidad indecente, de todo eso. Y se habló incluso de que esto iba a ser un cambio, ¿no? Que esta crisis nos iba a producir un cambio e incluso, bueno, hubo muchas películas, hubo muchos libros a propósito de que el mundo se había deslizado por un poco lo de la Biblia, del becerro de oro, ¿no? Adorar al becerro de oro y que esto era un castigo. Sin embargo, no parece que hayamos aprendido mucho de aquello, ¿no?
Me parece una muy buena pregunta. Creo que eso es crucial. En ese momento, en la crisis financiera, yo creo que se hizo un buen diagnóstico en el sentido de que se puso sobre la mesa pues, cuestiones morales, que la avaricia, bueno, lo que se considera greed is good, ¿no? La avaricia es buena, pues se cuestionó ese lema, pero sin embargo, a la hora de resolverlo, no, y es decir, se vio que era un problema moral, pero a la hora de resolverlo nadie puso sobre la mesa la necesidad de cambiarnos y transformarnos moralmente nosotros como individuos, sino todo lo contrario. Se dijo, vamos a cambiar las instituciones, vamos a reinventar el capitalismo. Y hemos visto que esto no lleva a ningún sitio, porque el capitalismo no se ha reinventado, ¿no? Que lo propusiera ni tan siquiera Sarkozy o un político de derechas, el capitalismo no se ha reinventado. Y no se va a reinventar si no nos reinventamos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que podemos hacer mucho todos. Por ejemplo, podemos coger el tema de la desigualdad. Siempre hablamos de la desigualdad, me parece bastante cínico que mucha gente de clase media alta y algunos pues con muchísimo dinero estén sermoneando sobre la necesidad de corregir la desigualdad, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera, pero luego en sus empresas o en sus familias o cuando contratan a alguien no tienen en cuenta esos aspectos y siguen pagando salarios de mercado, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer mucho todos, podemos hacer mucho los trabajadores en las empresas y los ejecutivos con medidas para empezar, transparencia de los sueldos, para saber qué es lo que todo el mundo cobra, para que se sepa, y también bueno, en el libro también hablo de las propuestas en Suiza, ¿no? De intentar poner esta ratio, ¿no? De que el ejecutivo máximo de una empresa pues no cobre más de 12 veces el salario de un trabajador o medidas de transparencia que ocurren en los países nórdicos donde todo trabajador puede mirar cuánto ha cobrado ese mes el máximo ejecutivo de la empresa, de una manera ejercer un cierto control social y un poco impulsar a la gente a que tenga en cuenta que para tratar de abordar un problema tan complejo como la desigualdad, obviamente necesitamos impuestos, obviamente necesitamos el estado de bienestar, obviamente necesitamos muchas políticas, pero nada de eso servirá sin un fundamento moral, nunca un fundamento de que cada uno, nosotros, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, intentemos ver qué podemos hacer nosotros para reducir eso, ¿no? Para no reinventar el capitalismo o para intentar cambiar el capitalismo debemos reinventarnos un poco nosotros mismos. Esta tarde cuando hemos hablado de cómo iba a ser este acto, de esta conversación, eh, creo que te he comentado algo así como que en tu libro, pues en las reglas, en tu libro, en todas las páginas, pues están conceptos como piedad, como humildad, como comprensión, eh, eh, la misericordia de la religión católica. Y yo creo que en este momento esos conceptos en algunos ámbitos son tachados o son descalificados con la palabra buenismo, creo, ¿no? Algunas veces pasa eso, ¿no? Porque ahora más bien lo que se lleva es como los malos, ¿no? Los que triunfan en algunas elecciones, bueno, incluso en las redes sociales, incluso en la propia conversación intelectual, incluso en la propia conversación intelectual, lo que pita es, pues, los agresivos, esto que se dice sin complejos, ¿no? Ahora, el sin complejismo es directamente, pues, despreciar todos estos conceptos que tú, de forma tan sabia, resumes en el libro, en fin, de la mano de todos los grandes sabios que las han estudiado antes que nosotros y que han vivido antes que nosotros. Eh, ¿Tú por qué crees que además, habiendo, creo yo, en mi opinión, una demanda de ética y de moral, de empatía, de humildad, al final lo que triunfa en la conversación pública en realidad es lo otro? O sea, ¿por qué hay esta contradicción? Bueno, quiero pensar que triunfarán a corto plazo, pero no a largo plazo. Quiero pensar que la gente se cansará, ¿no? Y se saturará de este estilo, ¿no? Pero es cierto que es bastante deprimente. Si
me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Que desde postulados, desde determinados postulados de derecha se critica el buenismo a la izquierda, y también podemos decir que desde la izquierda, pues cuando alguien menciona valores religiosos, pues se le tilda de facha, ¿no? Y de una manera u otra hay una pinza entre los individualistas de izquierda y los individualistas de derecha, la nueva izquierda y la nueva derecha, para sacar las discusiones éticas y morales, ¿no? Y yo creo que es fundamental. A mí una de las cosas que me ha sorprendido de momento, aunque el libro lleve muy poco tiempo, es la muy buena acogida que ha tenido y por parte de personas de ideologías muy distintas, con lo cual pues sí que me hace pensar que hay un público y sobre todo una gran mayoría de españoles pues que dan la bienvenida a este tipo de mensajes. Yo creo que es un proceso que se está empezando a ver en otros países, ¿no? Empezando en Estados Unidos, siempre líder intelectual, se está empezando a rescatar un poco estas cosas. En economía durante muchos años, durante muchas décadas, pues se ha hablado que el desarrollo y el progreso de las sociedades depende de tener buenas instituciones, de tener un sistema democrático o de tener una economía de mercado, y cada vez más voces discordantes aquí y allá han estado diciendo pues quizás también depende de los valores, y ahora pues tenemos ya evidencia empírica, numerosos estudios en los que hago referencia en el libro, que muestran que la importancia que tienen los valores, la importancia de una ética colectiva para impulsar a las sociedades. Yo creo que eso es muy importante, y en el libro, pues como comento, que traslado básicamente este tipo de sabiduría tradicional. Creo que hay dos grupos de valores que son fundamentales en línea con lo que comentas, y es los cuatro valores cardinales, ¿no? Las cuatro virtudes cardinales del mundo grecorromano, ¿no? Que por un lado nos dicen que debemos tener coraje, y por el otro templanza, que por un lado debemos ser prudentes y por el otro lado debemos ser justos también. Estos cuatro valores que se compensan los unos a los otros, pero esos no son suficientes. Esos valores, digamos, paganos, no son suficientes, ¿no? Y como han señalado pues economistas como Deirdre de McCloskey y otros, seguramente necesitamos la concurrencia también de unos valores, como has dicho tú, de misericordia, has citado, una serie de valores que asociamos con el mundo cristiano, ¿no? Y en el libro hago referencia a los tres quizás más capitales, ¿no? Que sería el amor, la fe y la esperanza, y juntos estos siete, pues creo que es un buen mapa de valores con el que guiarnos, ¿no? Y sobre todo el mensaje del libro también, de nuevo, vendría de la filosofía clásica, es que para intentar ser mejores personas, para intentar desarrollar nuestra ética, tan importante como conocer estas virtudes es tratar de equilibrarlas, ¿no? Y no unos momentos optar por un poco más de amor, en otros por la prudencia, etcétera. No dejarse llevar por los extremismos. Pero necesitamos esta reflexión, porque como comentas, hoy en día las redes sociales lo que hacen es premiar lo contrario, lo que hacen es premiar, en línea con lo que decías, el grito, ¿no? Porque vivimos en la cultura del clickbait, y vivimos en la cultura en la que bueno, eres tan bueno como los clics que consiguen, y los gritos, pues consiguen muchos followers. Pero para empezar, como te comentaba, seguramente quedas atrapado en una mala dinámica, porque estos algoritmos de las redes sociales funcionan como experimentos, ¿no? Con las ratas que cuando les apretan un botón y tienen comida de manera regular, pues hay un momento en que dejan de apretar el botón. Pero si la máquina que da la comida solo les da un premio, una recompensa a esas ratas de vez en cuando, de manera irregular, entonces se vuelven adictas, ¿no? Porque es la manera de funcionar también de las máquinas tragaperras, ¿no? Y es la misma manera de funcionar de los algoritmos. Los algoritmos continuamente nos atrapan porque nos van dando un feedback positivo, pero de una manera irregular e infrecuente. Entonces yo creo que las redes sociales tienen una gran importancia, pero como explico en el libro, yo creo que las redes sociales son catalizadoras y acentúan un problema que es un problema más de fondo, ¿no? Es un problema de valores y que tiene que ver con el individualismo. Tú comparas en muchas páginas del libro lo que nos pasa, esta decadencia, ¿no? Lo llamas decadencia,
con lo que, con, en fin, con la decadencia del Imperio Romano, algo, en fin, un acontecimiento histórico que está, en fin, muy estudiado a lo largo de todos los siglos. Y dices que el problema, que los imperios y las sociedades no tienen una decadencia moral porque las invadan los bárbaros desde fuera, o no solo, sino porque dentro de sí mismas, efectivamente, pues se deslizan hacia la decadencia por diversas circunstancias. ¿Tú crees que las grandes compañías de Silicon Valley que nos gobiernan con los algoritmos están ejerciendo ese papel de como dice el ensayista Barico, de bárbaros que nos están invadiendo desde nuestra propia sociedad, desde nuestra propia tecnología? Yo creo que somos nosotros, pero nos están ayudando, nos están vendiendo lo que queremos, nos están alimentando nuestros egos, nuestra adicción por la fama, por la reputación, ¿no? Cuando les preguntabas a los jóvenes en los años 70 o 80 en Estados Unidos, que es donde hay más estudios, qué quería ser de mayor, ser famoso era la quinceava, ¿no? Preferencia de los jóvenes. En cambio, ahora es una de las primeras entre la mayoría de jóvenes norteamericanos. Es decir, buscamos la fama y las empresas de Silicon Valley simplemente están alimentando con algoritmos, en muchos casos perniciosos, pero el problema viene de fondo. El problema es de largo plazo, es de largo recorrido y es un problema que no se va a resolver, no sé que haya una reflexión moral. Comentabas una cosa que me parece muy interesante, que es el colapso de otras civilizaciones a lo largo de la historia. En primer lugar, saquemos la nota positiva, y la nota positiva es que el Imperio Romano estuvo decayendo de manera apacible durante varios siglos, con lo cual la decadencia no tiene por qué implicar un colapso civilizatorio, sino que puede ser un proceso lento, ¿no? Pero por otra parte, si miramos, hay muchísimos estudios en los últimos años que explica el colapso de las civilizaciones y de nuevo se han apuntado muchas razones, pero si vamos a las fuentes, digamos, de primera mano, ¿no? A los escritores, a los pensadores, ¿no? Que observaron la decadencia in situ, siempre hacen referencia a la corrupción moral, a la corrupción, a la avaritio, a la lujuria, a una serie de corrupción moral y sobre todo de las élites dirigentes, ¿no? Que eso es algo que, bueno, yo creo que en España pocas personas lo han tratado mejor que tú en las columnas, ¿no? Pero la idea de la falta de ejemplaridad y la idea de falta de principios éticos en la clase dirigente, ¿no? Porque las clases dirigentes de una manera u otra pues actúan de espejo sobre el que el resto de la sociedad se mira y si unos determinados comportamientos se consideran normales de la clase dirigente, pues se van a extender al resto, ¿no? Y esa corrupción moral en particular de las élites es lo que me preocupa. Estamos en un proceso del cual parece difícil salir, ¿no? Y viendo cómo en la peor pandemia que hemos sufrido en generaciones, en una de las peores crisis económicas también de los últimos años, nuestros políticos, en lugar de intentar llegar a acuerdos, pues están buscando rascar el voto, atacando al rival de la manera más de la manera más oportunista y inmoral o como mínimo amoral posible. Bueno, te iba a comentar ya la situación por la que atravesamos de pandemia y yo, bueno, hace un año que estamos ya en esta emergencia, un año en el que han pasado muchas cosas, en el que hemos tenido que enfrentarnos a unos dilemas morales y personales pues muy graves porque, en fin, ha pasado lo que ha pasado en las residencias de ancianos, hemos pagado el tributo que hemos pagado. Y yo, hace un año que empezó esto, hubiera dicho, de hecho lo dije equivocadamente, ya se ve, que de esto íbamos a salir mejores personas, íbamos a salir personas más piadosas con los errores humanos, menos arrogantes, menos prepotentes, y que este virus iba a ser una especie de cura de humildad. Eh, bueno, incluso
es posible que se pueda interpretar incluso como una especie de castigo divino, como lo interpretaban en los tiempos de la peste o del cólera. Pero realmente constato que no es así. Que no es así. La lectura de tu libro me ha iluminado bastante a propósito de por qué no es así. ¿Por qué hay personas, o tú dices las élites, pero las élites ahora son muy numerosas, Víctor, ¿no? O sea, hay mucha élite, mucha élite, y no solamente élite política, ¿no? Hay élite económica, hay élite mediática, hay muchas élites. Todo el que tiene una plataforma de expresión se puede considerar incluso así, ¿no? Eh, Me gustaría que me dijeras por qué crees tú, a pesar de todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando, a pesar de esta cura de humildad tan grande, de algo que solo tiene la culpa el virus y que nos estamos echando las culpas unos a otros, a propósito de esto, por qué no podemos aprender? ¿Por qué? ¿Por la deprisa que vivimos? ¿Por qué razón no podemos aprender de esta calamidad? Lucía, en primer lugar, yo no quiero hacer ninguna profecía porque acierto menos que tú, seguro. Una precisión de entrada. Si miramos los países occidentales, como mínimo, los estudios de momento en la pandemia muestran una reacción dual. Existen algunas ciudadanías, entre ellas estaba Holanda, ahora ya no lo sé, pues las últimas semanas la situación está cambiando, ¿no? Pero muchas ciudadanías, como en los países nórdicos, Alemania, etcétera, que han entendido bien las restricciones de los gobiernos, donde a pesar de la crisis económica pues devastadora, pues se sienten arropados, se sienten que forman parte de la comunidad y han aumentado incluso los niveles de confianza en sus gobiernos. Y luego tenemos otros países donde, desgraciadamente, se encuentra España, donde ha ocurrido lo contrario. Ha aumentado todavía más la desconfianza y el problema social. Con lo cual, no es un problema homogéneo en todo el mundo. Y dicho esto, lo que comentas, yo también inicialmente tenía mis esperanzas y todavía las albergo, ¿no? Porque yo creo que en el libro intento ser un poco también optimista sobre las posibilidades de cambio, ya que precisamente las renovaciones morales y éticas en muchos casos en el pasado llegaron después de pestes y pandemias, ¿no? Pero el problema es un problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo son dos cosas. En primer lugar, el individualismo y el narcisismo, pero ese individualismo narcisismo que nos ha vuelto ciudadanos profundamente solitarios y angustiados, nos ha dejado huérfanos de identidad, ha dejado huérfanos de identidad a millones de ciudadanos en todo el mundo. Entonces, cuando la gente se siente huérfana de identidad, es presa fácil de los oportunistas políticos, de los que podríamos llamar chamanes, ¿no? De los vendebiblias, a los que me refería antes, ¿no? Y estos vienen disfrazados de muchas maneras, ¿no? En las banlieues alrededor de París llevan años disfrazados de líderes yihadistas, pero también empezamos a verlos de dirigentes de ultraderecha también en Francia y en muchos otros países europeos. Lo hemos visto con Donald Trump, lo estamos viendo con la ultraderecha en España y en muchos países de Europa. Es decir, es en un momento en que la gente se siente muy individualista y solitaria, viene alguien y te vende una ideología, te vende un dios falso, un dios falso y te dice pues que eres superior y debes sentirte mejor. De hecho, está alimentando tu narcisismo. No, el Dios en este caso no es una cura para el ego, sino todo lo contrario, un potenciador del ego y del narcisismo. Te dice que eres mejor que la persona que no reza al mismo Dios que tú o la persona que vota la ideología contraria a ti, etcétera, ¿no? Y eso ha contribuido a tribalizar las sociedades, con lo cual esta pandemia ha caído en una sociedad española en particular y te diría que incluso más particular en algunas zonas como en Cataluña, fieramente dividida entre constitucionalistas e independentistas, pero en España en particular una sociedad muy polarizada y como en otras sociedades también, ¿no? Como Estados Unidos, Italia, Francia, el Reino Unido, etcétera, ha caído ya en sociedades más polarizadas que en la crisis financiera, con lo cual pues es más difícil encontrar una solución porque la política está mucho más tribalizada y resulta mucho más difícil para el político de turno intentar lo que dicen los americanos, ¿no? Cruzar el pasillo si eres republicano o demócrata y tratar de dialogar con los que están enfrente tuyo y tratar de resolver los problemas de manera conjunta, ¿no?
pactos de la Moncloa o lo equivalente a los pactos de la Moncloa pues son cada vez más inverosímiles en la España de hoy día. Tú acabas el libro con una frase bueno, no sé exactamente el momento en el que acabaste el libro, el momento, fue un momento de la pandemia o fue antes de la pandemia, porque tu frase es abraza la incertidumbre. No es una cuestión de voluntad, es que en este momento histórico vital de nuestra biografía es la palabra incertidumbre es la gran palabra, ¿no? No podemos hacer planes ni de aquí para mañana, ¿no? Porque vivimos en un Sí, momento en el que no se pueden hacer planes, todo es incertidumbre, ¿no? sí, la verdad es que lo escribí antes, lo escribí antes, el libro no salió por la pandemia y luego pues fui introduciendo cosas, pero esto lo escribí antes y yo creo que es una de las causas por las cuales el libro pues parece que ha tenido una buena acogida, ¿no? Porque pues que encaja con el espíritu de los tiempos, pero no era intencionado, ojalá hubiera fallado en esta profecía, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es fundamental y esa es también la lección de los estoicos, de los estoicos a Adam Smith, prácticamente si lees un poco con detenimiento los mensajes éticos, pues te vienen a decir, asume en cuanto puedas que no eres el guionista de tu vida, sino que eres un actor que no controlas tu destino, sino que en el mejor de los casos eres modestamente bien tratado por la fortuna, y es el mejor de los casos. Y eso que parece, como tú antes comentabas, ¿no? Enlazando con la idea original, aquella de si Dios quiere, ¿no? Que eso que la idea de que no controles tú completamente tu vida, pues parece que te debilita, ¿no? Porque pues bueno, puede parecer que eres títere de fuerzas sobrenaturales, que no es el caso, ¿no? Sino todo lo contrario, esto te libera, ¿no? Te libera de ese peso tremendo en el que vivimos, sobre todo en nuestra época tan narcisista, de ese peso, esa enorme losa de tener que estar planificando nuestra vida constantemente, ¿no? Y de intentar que la realidad los cumpla nuestros planes de ser los más guapos, los que mejor vestimos, los más listos, los que ganamos más dinero, etcétera, ¿no? Y planear nuestra vida pues estudiando una carrera, luego un máster, luego trabajar en el extranjero, volver a casa, casarte, etcétera. Y que luego la vida pues te va dando golpes y eso no se cumple, ¿no? Pero es que si no te cumple, te frustras, como también he comentado antes, y eso es muy malo, con lo cual entender que la vida es incierta te libera, pero es que además, aunque se cumpla, quedamos atrapados, ¿no? Porque si somos ricos, queremos querer un poquito más, y si tenemos 10.000 seguidores en Twitter, pues queremos 10.000, 11.000 o 12.000, y quedamos atrapados en esa rueda y siempre frustrados porque pensamos que quizás no estamos haciendo lo suficiente para ser todavía, ¿no? Para tener todavía más reputación, más fama, ¿no? Y eso nos deja atrapados en esa rueda de hámster, con lo cual abrazar la incertidumbre, pensar que somos como pues, los protagonistas de una novela de Conrad, ¿no? En medio de una tempestad luchando contra las olas y aún así no perdiendo la esperanza. Hay una cosa que como me habéis permitido tan amablemente ser yo la que haga esta conversación, hay una inquietud que ahora mismo tengo en relación con la situación que estamos viviendo, situación excepcional, a propósito de las tendencias y de las costumbres que ahora, digamos, tenemos que poner en práctica, de las excepcionalidades a las que nos obliga la calamidad que vivimos, de la crisis de salud pública tan grave, que es, bueno, pues el teletrabajo y que es este mismo acto que estamos teniendo nosotros aquí, porque este acto en condiciones normales tendríamos que tenerlo cara a cara y no vernos a través de la pantalla, ¿no? Tú en tu libro hablas también bastante de algo que también recoge Harari en sus libros, que es que la especie humana ha evolucionado por su carácter social, ¿no? Por su carácter de cerebro colectivo, de inteligencia colectiva. Bueno, yo creo que ese tipo de inteligencia que nos hace a todos más listos, porque el confinamiento en nosotros mismos nos hace más tontos, claramente, me parece que esa inteligencia colectiva, en mi opinión, está sufriendo con esta situación. Está sufriendo con esta forma de comunicarnos, ¿no? Incluso con el teletrabajo, ¿no? Y sobre todo está
siendo un obstáculo para las personas que se incorporan al trabajo, para los jóvenes, para los profesores universitarios, que no es lo mismo dar clase presencialmente que de forma telemática, ¿no? Yo quería saber si tú compartes, en fin, esta inquietud y si tú crees que esto va a dejar las secuelas hasta el punto de que esto va a ser una cosa que se quede ya de forma permanente, de tal manera que nos convirtamos en más tontos todavía de lo que somos, ¿eh? Espero que no. En todo caso, me parece una observación muy inteligente, además no muy intuitiva, porque mucha gente abraza las nuevas tecnologías como diciendo esto es el futuro, que nos va a liberar y nos va a hacer mucho mejores, pero no se dan cuenta de esa virtud que perdemos, ¿no? De la interacción humana y que de nuevo también tiene que ver mucho con el narcisismo, ¿no? O sea, la idea de que nosotros solos en nuestra casa, aislados, vamos a poder resolver los problemas del mundo cuando en realidad si alguna vez tenemos una idea medio original es el resultado de interacciones, de tomar cafés con muchísima gente y de hablar con catedráticos, pero también con camareros, etcétera, ¿no? Y es de ahí donde salen las ideas, ¿no? Y por tanto yo creo que en la filosofía del libro hablo mucho de la idea de agradecer a los demás, porque realmente los seres humanos somos seres sociales, ¿no? El neandertal, ¿no? Como han demostrado los estudios últimamente, diversos estudios, el neandertal es muy probable que tuviera el cerebro más grande que el ser humano, pero vivían en grupos más pequeños, ¿no? En un grupo pues, apenas de una docena de individuos es mucho más difícil ser ingenioso y creativo que en las sociedades humanas que muy pronto adoptamos esos grupos de alrededor de 150 personas, además grupos que se comunicaban los unos con los otros, o sea, que somos más tontitos, pero trabajamos en equipo y pongo la metáfora de que somos como un Atleti de Simeone, ¿no? Que 1-1 nos ganarían muchos equipos, pero en conjunto somos invencibles, ¿no? Y eso es un reconocimiento de la fortaleza de la especie humana en su conjunto, pero también de un reconocimiento de que debemos ser humildes, ¿no? De que todos somos, pues bueno, si se permite la expresión, un poco tontitos, pero juntos cabalgamos y podemos llegar muy lejos. Yo sí que tengo esta observación que me comentas ahora, creo que encaja con una evidencia que he estado recogiendo últimamente a fuerza de dar clases online, y es que aproximadamente cubro un 20-25% menos del material que cubría cuando estaba de manera presencial. No sé por qué, o sea, exactamente las idénticas clases, pero se pierde, ¿no? O sea, y yo creo que calculo, pues eso, un 25, calculo que esto se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Perdemos un 20-25% de interacciones y seguramente vamos a perder un porcentaje mayor de vista, ¿no? Dando tanto las pantallas. Bueno, pues yo, por mi parte, salvo que tú, en fin, quieras añadir algo más, me parece que creo que las personas que nos estén viendo y escuchando habrán podido comprobar cómo escuchar hablar a Víctor Lapuente de cosas que no sea propias de politólogo o de profesor universitario, que no dudo que lo hará de forma brillante, pero me parece que es muy estimulante oírte hablar de todas estas cosas. Bueno, espero que nuestros espectadores, que ya hay que hablar así, porque claro, estamos a distancia, no decir, les haya parecido una charla tan interesante como me ha parecido a mí. Vuelvo a darte las gracias por esta oportunidad, de verdad, te deseo muchísima suerte. Creo que es un libro impresionante, por supuesto que animo a todo el mundo a que se lo compre, pero sobre todo a que se lo lea, y si no se lo quiere comprar, pues se lo pida prestado a alguien para leerlo, y te deseo de verdad muchísima suerte de corazón, te doy las gracias.